Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Estamos en la Catedral Castrense y con el obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera. Bienvenido a participar en nuestro programa, Monseñor Olivera. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la posibilidad y por este regalo que es también llegar a tantos, ¿no? Porque siempre la comunicación ayuda a la comunión. Así que gracias por invitarme. Gracias a usted, Monseñor. Bueno, para quienes no lo conocen a Monseñor Olivera es el último hijo, el más chico, de 13 hermanos. Se crió en Ituzaingó, si no me equivoco. Fue incardinado sacerdote en la diócesis de Morón con Monseñor Laguna, ¿cierto? Así es. Y después fue nombrado obispo de Cruz del Eje. Fue uno de los obispos más jóvenes de Argentina y se nos fue a Cruz del Eje hasta que Monseñor Bergoglio lo designa obispo castrense de Argentina, algo que hacía mucha falta a las Fuerzas Armadas. Cuando uno recorre el mundo, ve que en todo el mundo hay obispados castrenses y arzobispados precisamente por ser obispados con unas características particulares, porque los hombres de armas, las mujeres de armas no viven tan inmersas en el mundo por las actividades que tienen que desarrollar, como ser los marinos, se pasan mucho tiempo navegando, los militares de tierra a veces tienen que vivir en cuarteles, alejados del común, de los pueblitos, de las ciudades, se integran, pero viven una espiritualidad muy particular. Por eso los papas le designan obispos castrenses para que puedan asistir a ese personal tan particular, a esas personas que también necesitan y que suelen necesitar mucho de Dios, porque la mayoría de las veces suelen estar en peligro, como son los que van al frente. Ha hecho una excelente síntesis. Cuando a la gente le pregunta ¿y por qué un obispado castrense? Es tal cual usted lo ha dicho, ¿no? Yo hace 2 años y medio que estoy como obispo castrense, transitando el 3er año, y es así, ¿no? Por la particularidad, cuando la iglesia piensa un obispo con sacerdotes, claro, capellanes, es por el peculiar forma de vida, por esto, por los traslados, por todo lo que significa el desarraigo, las mujeres que tienen que verse cerca, como papá y mamá, que usted lo sabe bien. Exacto. Y acompañar a los hijos. Pero fundamentalmente también, y a mí es esto como que más me impresiona, capaces de entregar la propia vida por el bien de la patria, de nuestra tierra, de nuestras fronteras, cuidar nuestros mares, nuestros ríos, y también lo que hace las fuerzas federales de seguridad, que me corresponde a mí en el obispado castrense, la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que para custodiarnos o para cuidarnos también exponen su propia vida, ¿no? Es una vocación que yo creo que son las únicas, que los prepara también para morir por una causa mayor, ¿no? Que Exacto. Es por la defensa de la patria, también la familia, también nuestra gente. Y por esta peculiar forma de vida es que existe el obispado castrense, ¿no? Que hace a toda la República Argentina en este caso, y allí donde hay militares argentinos en el mundo, también ustedes son asisten. Mis fieles, digamos, ¿no? Actualmente hay cerca de 300 militares en Chipre. Y bueno, yo los he podido visitar también y tengo capellanes nuestros allí. La verdad que... También estuvieron en Haití. También en Haití. Siempre hay lugares de misión, de paz de nuestra patria. Allí también está algún sacerdote acompañando y animando la vida espiritual de estos fieles que sin duda tienen una particular forma de vida. Monseñor, usted venía desde lo que era obispados comunes. Me imagino que debe haber sido un cambio fuerte, encontrarse de pronto con
tanta gente toda desparramada a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. No, el primer desafío, visitarlos a todos, sí, que yo sé que usted lo hace. Estoy tratando. No, sin lugar a dudas, el cambio es, por una cosa es la diócesis territorial, que por más grande que sea, siempre es acotada, a estar así, como yo digo, que mi diócesis es el corazón de cada fiel y cada familia. Entonces es un gran desafío, ¿no? Yo me iré seguramente cuando me jubile o me retire sin conocer todo, porque hay mucho cambio, porque los traslados, porque cuando se retiran, con los que ingresan, es una diócesis personal donde tiene movimiento. Mucho, exactamente, y es un gran desafío. Por eso nosotros ahora estamos trabajando también el carisma propio del obispo castrense y de los sacerdotes castrenses y por lo tanto los seminaristas, ¿no? Aquellos jóvenes que ojalá haya jóvenes que se dediquen y se preparen. Nosotros tenemos 6, gracias a Dios, que se están formando para servir a este pueblo. Qué hermoso, ¿no? Qué gracia de Dios. Así es, y tienen su propio carisma, ¿no? Están preparados para ir a todo el país, están preparados para ir a tierra de misión, están preparados para ir al terreno, están preparados para también entregar la propia vida si fuera necesario. Mire, yo cuando una vez hablando con un obispo le digo, yo si hubiera una guerra, yo creo que renuncio porque no estoy de acuerdo con las guerras. Y me dijo el obispo, si hubiera una guerra, vos tenés que estar ahí animando a tus curas y asistiendo y dando la unción y los sacramentos a aquellos que entregan la vida. Y a mí la verdad que me cambió para bien, porque para eso tenemos que estar también preparados. Exacto. Para todo. Sí. La guerra es una consecuencia que no la queremos, que es muy triste, que perdemos todos y que podemos hablar un poquito de la guerra y de la paz, pero que sin duda los ejércitos en el mundo se preparan para preservar la paz. Cuando no hay caminos de diálogo, de respeto, de comprensión y tantas cosas fallan, bueno, tenemos el drama de la guerra, que como bien sabemos, ahí perdemos todos y no solo gana uno. Pero bueno, para eso también tenemos que estar preparados. Y es un carisma propio para un seminarista. Yo digo, ¿qué es lo que te distingue a un sacerdote diocesano castrense? La disponibilidad de estar en todos lados, aún fuera del país, sirviendo a su pueblo. También un trabajo artesanal, creativo, donde año tras año volvemos a empezar, porque usted sabe también los traslados, lo que significa, también le pasa a la familia, le pasa a los capellanes, tienen alguna catequista y al año siguiente trasladan a su marido y tienen que volver a empezar. La casita cuesta, es como el caracol. Exactamente, y así nos pasa a nosotros, ¿no? Pero sin ninguna seguridad, y usted no sabe, monseñor, lo que es llegar a un lugar y conseguir escuela. Así es. Es dificilísimo, y cuando hay un cambio por mitad de año, a nosotros nos ha pasado llegar a un lugar a mitad de año y tener que conseguir una escuela. Y no hay vacantes. Sí. Y bueno, es una vida dura. Así es. Con mucho desafío, no sé, dura quizás yo no. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, pero bueno, voy así haciendo camino en este servicio que el Papa Francisco me ha pedido ya desde el 2017. Monseñor, ¿y cómo es... ¿Cómo ve a la familia militar usted? Bueno, es complejo. Yo digo, esto usted sabe que lamentablemente es nuestro momento histórico, ¿no? Como yo digo, un momento de nuestra historia marcó a fuego como un descrédito a mucha familia militar y tristemente también a veces a las fuerzas federales, ¿no? Usted piense que gastamos como país mucho dinero para formar a la gente que nos va a custodiar y cuidar. Y a veces se los maltrata. Y realmente una vez me decía un gendarme que era cadete, que ya gracias a Dios se recibió, me decía, yo quiero mucho a mi pueblo, por eso entrego mi vida. Y a mí me impresionó, ¿no? Si eso se supiera más, si se dijera más, ¿no? Estos jóvenes que entregan su vida, lógicamente que hay que educarlos, que hay que acompañarlos, que nunca la no valoración de la vida del otro, aunque piense distinto, porque a veces los enfrentamientos y las dificultades comienzan cuando no nos respetamos y cuando estamos incapacitados por la diversidad, por el pensamiento distinto, ¿no? Pero yo creo que las familias, algunas se van encontrando, otras han sufrido mucho, a veces no los hemos cuidado mucho y los hemos maltratado. Gran parte de nuestros militares han entregado su vida y han sido fieles a indicaciones de las fuerzas civiles y de los superiores, y a veces no se ha sabido entender o comprender que esto no quita que se han hecho cosas que no son
buenas y que son repudiables siempre, pero me parece que a muchos han sufrido como meter todos en la misma bolsa, y los argentinos que a veces generalizamos tanto, ¿no? Sí, los militares o los curas o esto, ¿no? Y me parece que tenemos que acostumbrarnos al respeto y a valorar, ¿no? Aquellas familias que sufren por defender nuestras fronteras, nuestra tierra, nuestra patria, y que a eso tenemos que valorar. Yo creo que en esto estamos como de lo que nos toca a nosotros como obispado, agradeciendo, valorando y ayudando a hacer puente, ¿no? Y valorar estos rostros de hombres y mujeres que son servidores públicos y que nosotros tenemos que querer y valorar. Monseñor, uno recorre el mundo, ¿no? Y además leyendo historia, ve cosas que han sucedido, que suceden, pero me surge una pregunta. ¿Hay alguna guerra donde no se hayan cometido atropellos en la historia de la humanidad? No, sí, lamentablemente sí, en la condición humana, ¿no? Exacto. Porque en todos lados, yo siempre digo también, por ejemplo, la corrupción es en todos lados y en todo ámbito y en todos los países. Lo que nos puede llegar a distinguir es la impunidad, porque la impunidad prepara nuevos delitos, ¿no? Exacto. Y lo mismo esto, si hay atropellos y hay que denunciarlos y hay que criticarlos, solucionar el delito. y hay que llevarlos a la justicia, ¿no? Exacto. Pero no hay que descontextualizar, no hay que poner todos en la misma bolsa, hay que ser como buenos artesanos de la justicia. Claro, hay que ser inclusivos. Exactamente, sí, eso sin lugar a dudas siempre, ¿no? Y artesanos de la paz. Exacto. Todo. Pero que obviamente nunca el fin justifica los medios, y eso con muchísima fuerza, pero bueno, yo creo que a veces los argentinos hemos sido ingratos. Mire, yo hace poco dije que dentro de unos años vamos a tener que pedir perdón. Alguna persona me decía, ¿y por qué no ahora? No, yo me refiero que como desde la historia, ¿no? Sí. Cuando la miremos con objetividad, con verdad, una memoria no parcial ni ideologizada, ¿no? El Papa Francisco nos ha dicho, ¿no?, que la ideología ciega siempre de uno o de otro lado, y esto tenemos que trabajar. Sí, sí, es lo que tenemos que trabajar, pero en todos los ámbitos, porque uno ve que la ideología crece en todos los ámbitos, como yo digo, y cómo nos damos cuenta que es una ideología, porque no hay raíces, ¿no es cierto? Lo que tiene raíces es otra cosa, pero la ideología no tiene que apoyarse, por eso usa a veces medias verdades para mentir. Sí, claro, es cuando la ideología es justamente algo que deforma, digamos, ¿no? Entonces hay que estar bien atento, ¿no? Que no significa que uno piense de una manera, que uno viva en consecuencia con ese pensamiento, pero la ideología que fanatiza siempre nos hace mal y nos lleva por mal camino. No es buena compañera de camino la ideología. ¿Qué es lo que debe primar en un ser humano, y ahora lo saco de la fuerza también, que busca la paz? Que hay algo común en todos los hombres, ¿no? Sí, primero para nosotros que somos creyentes, descubrir que bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Exacto. El Papa Francisco en el año 2020, en todos los mensajes por la paz ya de los distintos papas, este va a ser el mensaje número 53, el 1 de enero, el mensaje es la paz, camino de esperanza. Yo creo que la clave es la paz, no solo ausencia de guerra, ¿no? Podríamos decir que en la voluntad de Dios está nuestra paz, y la voluntad de Dios es que vivamos como hermanos. Exacto. Y la voluntad de Dios es que nos respetemos, y que la voluntad de Dios es que podamos pensar distintos, ¿no? Que a veces el Papa Francisco en este mensaje dice que justamente las diferencias o el pensar de otra manera son causa de conflictos y de guerra, ¿no? Él dice el no estar preparados o incapacitados para aceptar la diversidad. Yo creo que trabajar por la paz para todos es la aceptación, el respeto, el diálogo, el saber que en este lugar estamos todos, en esta tierra estamos todos y todos tenemos espacio y nadie es dueño ni señor para quitarme la vida o decir lo que tengo que pensar o decir lo que tengo que decir. La paz es un don de Dios, sin lugar a dudas, ¿no? Y la paz se conquista, es una tarea también, es un trabajo.
pero fundamentalmente saber que en este lugar, en este mundo hay lugar para todos. Eso sería lo más importante. En este mundo hay lugar para todos. Y sin embargo, como los hombres nos atropellamos y queremos ser más unos que otros, no aceptamos que el otro piense diferente. ¿Qué opina usted de esa agresión que a veces vemos hacia el que piensa diferente? Porque creo que Dios nos hizo hombres libres, capaces de poder elegir, ¿no? Lógico, de elegir para el bien, para construir, porque elegir para la destrucción sería negar nuestra propia condición de hombres, ¿no? No, seguro, pero hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y es una maravilla eso, y en esta posibilidad, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, podemos optar por el mal, erramos el camino, ¿no? Eso le pasó a Adán y Eva y eso nos pasa cada vez que pecamos, ¿no? Siempre es bueno pensar que el pecado, nosotros pecamos buscando el bien. Exacto. Porque no pecamos buscando el mal, ¿no? Creemos que esto nos puede dar placer, el tener o el poseer, o una relación sexual equivocada, o de tantas cosas, ¿no? Sí. Una mentira. Cuando uno miente no es que encuentra placer en la mentira, si no se está enfermo, ¿no? En realidad es para salir del paso, para no quedar mal, etc. Yo creo que siempre pecamos buscando el bien. Pero somos libres y podemos errar el camino, ¿no? Yo creo que también es clave el respeto, justamente porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, y que yo tengo que respetar al otro como piense o como elija, como opte. Yo no soy quien para... Puedo orientar, puedo decir, puedo predicar, porque en el caso mío, como sacerdote, anuncio el Evangelio y predico y ayudo, y hemos visto en la Navidad y en el tiempo del Adviento como Juan el Bautista invita a convertir y a preparar caminos. Eso nosotros lo diremos siempre. O Pablo, que decía, déjense reconciliar con Dios. También la reconciliación, el llamado al encuentro con Cristo. Como bien decía usted el otro día, cerrando un programa, ¿no? Déjense encontrar con Jesús, que esto es clave. Pero yo tengo que aceptar que el otro es libre y recibe. Yo propongo, ¿no? Valor evangelio y anuncio. Y uno lo elige libremente, ¿no? Y atraeré a la gente, nosotros lo atraeremos por las convicciones, por nuestro modo de vida, no hacemos proselitismo. Y creo que la clave de la paz es respetar al otro, aunque a mí me duela, y bueno, es oírlo. A veces nos duele, nos enfrenta, pero nunca la no valoración del otro porque piense distinto o porque obre distinto, la comprensión, la mirada de Dios, ¿no? Porque Dios es paciente, lo fue con cada uno, lo es con cada uno, y por lo tanto nosotros tenemos que imitarlo. Sí. Monseñor, ¿qué relación hay entre la paz y la justicia? La paz y la justicia se abrazarán. Creo que sin justicia no habrá una paz permanente y estable. Esto sin duda, y hay que gritarlo a todo el mundo, ¿no? Si no hay justicia, hay una paz muy débil, podríamos decir caricatura de paz. La justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que corresponde. Cuando se hiere la justicia, cuando se disfraza la justicia, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Usted tiene bastante experiencia porque ¿cuántos presos hay en la fuerza? Lamentablemente hay muchos detenidos, cerca de 500 aproximadamente, o si un poco más. Bueno, eso que es la cantidad de los que ya han fallecido. Hay muchos en sus casas y muchos detenidos en Ezeiza. ¿Y en qué edades, monseñor? Lamentablemente grandes, muchos grandes, pasados los límites para, por ejemplo, y con prisión preventiva. Esto que venimos diciendo, que no significa decir más que esto, ¿no? Decir que hay que cumplir la ley y hay que hacer debido proceso, y que la justicia tiene que ser justa, ¿no? Parece chiste, ¿no? Yo a veces cuando escuchaba justicia legítima, ¿no? Sí. Algunos dicen, es de justicia legítima, que yo me pregunto, ¿que hay otro tipo de justicia? ¿Qué es la legítima? La justicia legítima no es justicia. Justicia. Y entonces creo que hay muchos detenidos, muchos en sus casas, bueno, en las provincias de nuestro país, en nuestra patria, y yo siempre pido a Dios que soy un hombre creyente y optimista, y creo que vendrán tiempos de verdadera paz. Mejores. Exactamente, en la medida que la justicia ¿Y entre qué edades obre. Oscilan los presos? Y de 65 para arriba, algunos que de 63, 64, pero fundamentalmente hay de 70, 75, 80, 85. ¿Y enfermos 90. también?
enfermos tristemente, y me ha pasado que están presos. Grandes, exactamente. Por ejemplo, un hombre de más de 83 años que estuvo 9 años preso, luego fue absuelto sin culpa y cargo, ¿no? Y otro grupito más, lamentable. Pero por eso yo a veces cuando digo eso de que dentro de un tiempo vamos a tener que pedir perdón, ¿por qué no hoy? También es ¿por qué no hoy? Pero también la historia va a tener que pedir perdón por los atropellos que se han tomado, ¿no? Sí. Y el silencio de muchos, a veces porque no es elegante decirlo, sí. ¿no? Pero yo creo que en honor a la verdad hay que defender y decir, y también en un contexto, yo aspiro con las nuevas autoridades, yo obviamente tengo que tener contacto y diálogo con los ministros, con el presidente, porque como decía, es parte del obispado castrense, y quiera Dios que uno pueda sentarse un día en este país querido para sin desmedro de reconocer lo que está mal, o lo que estuvo mal, pero en el cual todos tenemos que estar involucrados, porque no hay que olvidar que políticos o civiles han decretado algunas cosas, sí. No hay que olvidar a veces que algunos miembros de la Iglesia han predicado algunas cosas, no olvidar que, bueno, que algunos se han equivocado y quien no tiene pecado que tire la primera piedra, ¿no? A mí me asusta cuando se lapida y se dice con una autoridad y una soberbia lamentable. Yo creo que hay que reprobar todo lo que haya que reprobar, sin lugar a dudas, y en esto lo suscribo, pero cuidado cuando somos injustos. Podríamos decir que tenemos una deuda con la justicia, o sea que hay una deuda de pobreza también, que tenemos pobres de justicia, no solo de hambre, ¿no? No le quepa duda, sin duda. Es verdad. Que quizás sea la que más duela, porque de hambre, bueno, uno consigue un pedazo de pan, que en nuestro país todavía se consigue, aunque esté caro, y se soluciona. Sí. En cambio, la pobreza de justicia lastima, y creo que lastima a todo el núcleo familiar, no sí. solamente al hombre que está preso. Eso sin duda. Se lo digo por mi experiencia de haber trabajado en cárceles. Sí. Yo con mis hijos, cuando eran chicos, en época de Navidad, solíamos ir a visitar a los presos a las cárceles, a la de Encausados, en Río Gallegos, Bariloche, etc. No, seguro, siempre con un detenido sufren todos, ¿no? El ámbito, el contexto todo familiar. El grupo familiar. Y las cárceles también los obispos han denunciado, han pedido que se tome más consideración que son personas, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Aquel que ha cometido un delito no es un delincuente. Exacto. O sea, ha cometido un delito y puede poder cambiar, porque si uno lo etiqueta. Yo aprendí una cosa cuando era tenía 17 años, iba a visitar un leprosario, Martín Rodríguez, y le decíamos los leprosos. Lógicamente, en el Evangelio leemos los leprosos, pero Chero murió de lepra. Una hermana me dijo una vez, una religiosa, yo tenía 17 años, me dijo, no le diga leprosos, dígale enfermos de lepra, porque no lo caracteriza que es un leproso, como no le dice a uno canceroso. Como claro, hoy podríamos decir, no le decimos sidosos, o como decimos a quien tiene gripe, griposo. Y a mí me cambió la verdad. Entonces me parece que aquel que cometió un delito, aquel que se equivocó, aquel que estuvo mal orientado, aquel que en buena voluntad o buen criterio en ese tiempo obró como obró, no etiquetemos y condenamos para siempre. Siempre demos posibilidad, ¿no? Al que está preso, al que está enfermo, siempre tenemos que dar responsabilidad. La característica no es lo que le está pasando, sino otra cosa. Monseñor, en Laudato Si, el Papa Francisco nos habla de la casa común. ¿Cómo ve usted las prioridades para nuestro país de construir esa casa común, esa casa construida entre todos? Sí, por lo pronto me da mucha alegría que el presidente Alberto Fernández haya hablado al inicio de su mandato como presidente también de retomar y tomar en serio la Laudato Si, que es una exhortación, una encíclica del Papa maravillosa y que yo creo que atiende a todos los países y más allá de lo católico, a todos nos pone nuestra mirada, ¿no? Acá tenemos que hacer mucho. Como yo digo, la casa común obviamente en lo que hace a los que tienen decisiones de gobierno, pero también la casa común, el que va en el auto y tira una cáscara de naranja por el piso, o los cigarrillos o los papeles, como si esa ruta o esa calle o esa vereda no fuera común o no fuera de todo. Yo no tiro una cáscara de naranja en el piso de mi comedor, digamos, ¿no? Me parece que
Laudato Si todavía tiene mucho para dar de lo macro, pero también de las pequeñas cosas que puede hacer una casa para todos, ¿no? De poner un árbol, de plantarlo, de no romperlo, de cuidar los animales, bueno, ni hablar de la vida humana. Que creo que es una de las prioridades, porque en Laudato Si el Papa también toca la ecología humana. Sí. Usted sabe que a mí me viene a la memoria lo que él dijo en el último Rosario por la Vida que presidió en la catedral. Él hablaba de cuidar la vida, ¿no? Desde que es chiquitita, que apenas podemos verla en una ecografía, por tan chiquitita que es, hasta que ya es añeja, cuando ya solamente queda en su mente las historias y, bueno, historias que hacen al presente, porque tenemos raíces y nos apoyamos en esa historia. Seguro. Sí, el Papa Francisco insiste mucho, lo insistía como cardenal y ahora como Papa, cuidar toda vida, ¿no? Exacto. O sea, la vida sin duda desde el inicio de la concepción hasta el final. También los ancianos, los más pobres, los que están descartados, los inmigrantes, la mirada de la vida del otro, mirarlos a los ojos y sentirlos hermanos es clave. Monseñor, un último pensamiento cortito sobre la paz, que ha sido el tema central de esta charla, y nos estamos yendo. Buenísimo, lo único que diría es Cristo es nuestra paz, que los que tenemos fe en Jesucristo y aún los que no lo conocen tanto o no tienen fe en Él, descubran que Jesús fue un hombre de paz, porque perdonó a todos, pasó haciendo el bien, miraba con amor, es ese Jesús que nos mostró que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Santiago Olivera. Queridos amigos, será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.